La luz se está haciendo más tenue. Son más de las 5 de la tarde de este 29 de diciembre del 2018. Y aprovechando el espacio disponible, estoy grabando sobre un tema que me fue solicitado por mi yerno, Héctor, el papá de Camila, y que es el rock. Él me lo pidió así, dice, ¿qué tal un videito sobre el rock? Y bueno, el tema me gusta, por supuesto, me gusta el rock, pero no soy experto ni soy un gran conocedor. Digamos que soy un melómano, un aficionado a esta expresión musical desde hace mucho tiempo. Yo creo que mis primeras aproximaciones al rock fueron como la mayor parte de los jóvenes, de las personas de mi generación. Eh, Desde que era niño yo tengo, tal vez perdida en la memoria incluso, las primeras expresiones de rock que escuché en la radio y que eran básicamente las versiones mexicanas de canciones inglesas o norteamericanas que evidentemente habían sido grabadas originalmente en inglés y que por cuestiones de la censura gubernamental y de la muy fuerte moralina que imperaba, digamos, a mediados de los años 60, tal vez desde la primera mitad de los 60, y que después leí en un libro que me pareció maravilloso, de Parménides García Saldaña, que se llama En la ruta de la onda, donde él hace un recuento de cómo surgió el rock, cómo llegó el rock a México y cómo se fue implantando a partir, primero, sí, de una expresión juvenil rebelde, pero que después fue aplastado por las disposiciones gubernamentales y por la obediencia que las grabadoras tenían hacia las políticas gubernamentales. Recordemos que era un régimen gubernamental bastante autoritario y sobre todo muy abarcativo, se metían en todo, ¿no? Y en todo les hacían caso. Y claro, se veía al rock como lo que era, una expresión de rebeldía, una expresión de descontento, de inconformidad, porque como lo platiqué en alguno de los videos anteriores, cuando hablo de los modelos de estudiante, en particular del estudiante crítico revolucionario, así lo señalé y así lo han señalado muchos. Esto no es una aportación que venga de mí, pero que hago mía, por supuesto. El rock es la expresión musical de la irrupción de la cultura juvenil en el mundo, no solo occidental, porque esto también se da en los países socialistas, digamos, en Europa oriental, en la parte ya prácticamente asiática de Rusia, ¿no? de la Unión Soviética. Entonces, los jóvenes, esta hipótesis es mía, esta que voy a mencionar ahorita, los jóvenes se rebelan ante una sociedad militarizada, de cultura militarista. Eh, ¿A qué aspecto se rebelan? ¿En qué aspecto se rebelan? Evidentemente lo que buscan en primer lugar es una expresión que dé rienda suelta a su, diría yo, a su líbido, porque era un líbido que crecía, que se sentía muy fuerte, muy intenso. Recuerden que es en los finales de los 50, principios de los 60, cuando se empiezan a cortar las faldas en las mujeres, cuando los hombres empiezan a usar chamarras de cuero, dejarse los copetes, el cabello un poquito largo, de alguna manera acentuar la sexualidad, ¿no? Igual en las mujeres se revelan al cabello muy cuidado en salón de belleza y se empiezan a dejar el pelo suelto, a usar las trencitas, en algo mucho más natural, mucho más vivo, digamos. Y por supuesto, la aspiración a vivir alegremente y a vivir amorosamente.
Y evidentemente, pues también los impulsos musicales de aquellos jóvenes que crearon el rock en los 50, estoy hablando de gente como eh, Fat and the Dominos, como Chuck Berry, anteriores incluso a Elvis Presley, mejor conocido como Elvis Presley. Ya en Elvis Presley ya era clarita la intención erótica del baile y del canto eh, del rock. Y claro, era una música que inició siendo muy bailable. ¿Por qué? Porque estaba vinculada con los ritmos, hoy diríamos afroamericanos, con los ritmos que traían los negros todavía muy segregados, muy discriminados, y que también tenían esta forma de expresar un poco su depresión, su descontento, hasta su ira, ¿no? Eh, en ritmos más tradicionales como el rhythm and blues, un poco el jazz, el swing, que sí fue cultivado por los blancos básicamente, pero que se sintetiza en este rhythm and blues y que después se convierte en el rock and roll. Rock, roca y roll, piedra. Perdón, rolar, ¿no? La piedra que rueda, la piedra que rola, ¿no? Eh, no en balde los Rolling Stones, ¿no? Son de alguna manera una forma de aludir a este tipo de música, al rock and roll. Eh, y esto llega tardíamente a México, pero en un principio sí tiene algunos grupos que tratan de hacer su música propia o tratan de ser fieles a las canciones que de alguna manera copiaban, hacían lo que hoy se le llama covers, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los Camisas Negras, ¿no? Un grupo de donde salió César Costa. Se dice que, si no mal recuerdo el de la noticia, que alguna de las grandes disqueras mexicanas le ofreció mucho dinero a César Costa para pedirle que se hiciera solista, porque era un personaje que tenía, pues de alguna manera, las características que pudieran convertirlo en un ídolo juvenil. Pero le pusieron como condición que se separara de su banda y que tocara las canciones que le pedía la disquera, que cantara las canciones. Y se convirtió en un cantante solista. Y si bien hizo todavía algunas canciones de rock, ya eran las canciones del rock que yo le llamo descafeinado, de un rock absolutamente desprovisto de este ímpetu rebelde. Aún así, ese rock de el trío este famoso de Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, por ahí Manolo Muñoz, las mujeres Angélica María, Maite Gaos. Era un rock muy light, muy romántico, de un romance meloso con esta idea falsa, casi casi de pastelito, ¿no? Del amor, de la sexualidad y de la juventud, ¿no? Entonces el chiste era bailar, ¿no? Entonces se crearon canciones verdaderamente anodinas, de ritmos muy pegajosos, ¿no? Eh, pero que evidentemente tampoco eran estos ritmos y estos bailes y las modas juveniles, no era lo bien visto por la sociedad adulta. Entonces, a pesar de que estaba descafeinado, no dejaba de tener cierto tinte de distanciamiento, cierto alejamiento, ¿no? De la cultura adulta dominante. Tan es así que cuando los grupos de rock mexicanos, ya hacia finales de los 60, ya después de los grandes movimientos estudiantiles, en particular el del 68, pues sí, se incorpora a una música más de protesta, más densa, el rock se vuelve más pesado, lo que hoy se conoce como heavy metal o metal o punk, pues tiene sus orígenes en aquellos años. Los ritmos son más rudos, la instrumentación es más ruda, la guitarra le empiezan a pegar durísimo, ya había pasado Jimi Hendrix, ya había muerto Jimi Hendrix incluso,
Los Rolling Stones ya se habían ido por el rock pesado, los Beatles tienen sus experimentos de rock pesado en el disco blanco, por ejemplo, incluso desde el Revolver y el Rubber Soul, y esto continúa hasta la última producción discográfica de los propios Beatles, ¿no? Y hay otros grupos también maravillosos, ¿no? Que son grupos rudos, ¿no? El rock es una música ruda, ruda en letras, ruda en ritmo, ruda en instrumentación y ruda en sus mensajes, ruda porque sí invita a la rebeldía. A pesar de los esfuerzos, insisto, de las disqueras mexicanas de atenuar toda esta parte de rebeldía, a pesar de la prohibición ya gubernamental muy clara de que hubiera conciertos de rock en este país, en esta ciudad. Entonces, el rock se vuelve también medio, decían, underground, o sea, subterráneo, o sea, oculto. No ocupaba espacios importantes ni en el cine, ni en la radio, ni en la televisión. Entonces se transmitía de disco en disco, grabaciones, en ese entonces no había ni cassettes, ¿no? Los que tenían mucho dinero tenían sus grabaciones en carrete, otros compraban discos en los Estados Unidos, se los traían y así se daba a conocer el rock. Y creo que también, o sea, en todo este contexto, pues, de un Estado muy autoritario, una sociedad muy tradicionalista, muy convencional, el rock sí cumple su función de la música que acompañaba a esta insurgencia de la cultura juvenil. Insisto, una cultura juvenil que no es una cultura, digamos, funcional al sistema, sino que critica al sistema. Y claro, a nivel de las letras empieza a haber también hallazgos poéticos notables, pero los hacían en inglés. Tal vez el sumum, ¿sí?, el momento culminante del desarrollo de este rock es Avándaro, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Se da el 11 de septiembre de 1971. Si el 11 de septiembre es famoso, en mi perspectiva, es famoso por Avándaro y es famoso por el 11 de septiembre de 1973, en el golpe de Estado que se le da a Salvador Allende por parte de Pinochet y se instaura una feroz, sanguinaria y muy neoliberal economía chilena. Y se acaba, por la vía más violenta, más cruel, el experimento de un socialismo democrático, un presidente socialista que llega por la vía electoral y que es masacrado junto con sus seguidores. Pero eso sucede en Chile y también abre otra vertiente del rock mexicano y del rock latinoamericano que se vincula con las músicas tradicionales de Latinoamérica. La música folclórica, la música, la trova, la nueva trova cubana, el canto libre, que le llamaban, el nuevo canto latinoamericano. Son expresiones que reviven, que rescatan muchas de las formas musicales autóctonas, incluso de la música indígena, y de la música rural, campesina, campirana, pero también de la música urbana que se toca en las diversas capitales de los países latinoamericanos, en sus ciudades grandes. Ahí el rock se enriquece y abandona. Les hablaba de Avándaro, perdón por la digresión, me adelanté un poquito. Yo hablaba de Avándaro porque Avándaro tocan, si no mal recuerdo, eran 7 o 10 grupos que tocaron toda la noche del 11 al 12 de septiembre ante un público que desbordó. Al club, era un club de golf, Avándaro, es un club de golf cercano a Valle de Bravo, y ahí se hacía una carrera, tradicionalmente una carrera de automóviles, y los organizadores dijeron, pues vamos a hacer también una fiestecita por ahí, no entre carrera y carrera,
con grupos de rock, pero lo que se da a conocer, y creo que respondía a la avidez del público juvenil, lo que se da a conocer es precisamente la presencia de grupos como el Peace and Love, los Doo-Doos, Three Souls in My Mind, la Tinta Blanca, otros que no recuerdo muy bien, pero que había grupos de estupenda calidad musical, pero tenían una característica. La Revolución de Emiliano Zapata, que lo que tenía de Revolución de Emiliano Zapata era el nombre, porque finalmente sus canciones todas eran en inglés, igual que la de todos los grupos. El mismo Three Souls in My Mind, que fue también de los pioneros en hacer ya rock pesado, pero cantado en español y con un español urbano, chilango, muy distrito federalense, digamos, ¿no? Pero de jóvenes de banda, de barrio, ¿no? Hasta la voz de Alex Lora, el líder del grupo, pues es esa voz así medio aguardentosa, medio aguda, ¿no? Bien era, ¿no? Y esto es lo que reivindican de estos jóvenes, ¿no? Dicen, pues, nosotros no queremos ser ni los niños bonitos, ni los niños de la alta sociedad, ni muy correctos. O sea, reivindican su condición de gente del barrio, gente de pueblo. Y tienen una música que se presta para ello. Bueno, pues Avándaro a lo mejor fue la última gran expresión de este rock pesado mexicano que se cantaba en inglés. Ya no era el rock descafeinado de principios de los 60. Insisto, era un rock ya pesado, ya muy pacheco, ¿no? Porque ya la asociación del rock con el uso de drogas, particularmente de drogas naturales, ¿no? Hablamos de marihuana, hablamos de hongos, hablamos de hashish, y también de ciertas drogas químicas psicodélicas como el LSD, pero no se usaba mucho todavía las drogas incitantes, las drogas activas, ¿no? La cocaína, las anfetaminas, esto todavía no era muy usual. Y destaco esto porque después de Avándaro, como que los grupos de rock reaccionan y dicen, bueno, pues vamos a tocar, a componer en español, a cantar en español, ¿no? Para que le lleguemos a la mayor parte de la gente. ¿Qué sucedía hasta antes de que el rock se empezara a cantar en español? Hubo una colección de discos en los 70, los 80, ya no me acuerdo bien, que se llamaba Rock en tu idioma. Y sacaron muchos discos y hubo muchos grupos en toda Latinoamérica que fueron grupos maravillosos, que son grupos maravillosos porque todavía se oyen mucho, que ya componían en español, porque incluso se decía que las estructuras musicales del rock no permitían las letras en español, porque el español tenía otras acentuaciones que no combinaban con el rock. Pero yo creo que una de las aportaciones enormes del Three Souls in My Mind, del famoso Tri, después se convirtió en el Tri, fue que adaptaron perfectamente las letras en español a los ritmos del rock. Y quedó perfecto. Y hoy es de lo más natural, ¿no? Hay rock en español en España, maravilloso. Los Hombres G, el mismo Joaquín Sabina, La Mandrágora. Tenemos también en el Cono Sur, sobre todo en Argentina, grupos maravillosos que llegaron, hicieron poesía, ¿no? Había un grupo que se llamaba Sui Generis, de donde, si no mal recuerdo, salieron los grandes músicos de rock argentinos. Ahorita me vienen a la memoria, disculparán, pero tenían ya esta combinación de letras poéticas, verdaderas poesías, cotidianas, ¿no? También esta nueva poesía que se desdice de la elegancia y de las formas métricas muy rígidas, ¿no? O la rima, las figuras poéticas académicas. Hacen una poesía libre. Y siguen haciendo música de protesta, ¿no? Incluso al rock se le llamó música de protesta muy al principio. Este maravilloso compositor español, a mí me gusta mucho, Aute,
es compositor de una de las canciones de protesta que fueron caballitos de batalla a mediados de los 60, Rosas en el mar, que el hombre todavía joven escribe un poema y le pone música y habla de que es más fácil encontrar rosas en el mar que encontrar un mundo amoroso, un mundo armonioso, un lugar donde se encuentre el amor, y es más fácil encontrar rosas en el mar. En el mar las rosas no se dan, ¿verdad? Eh, y esta condición de hacer música de protesta no se perdió, no se ha perdido. Sí hay ahora, no sé, canciones con ritmo de rock, con instrumentación de rock, y que no tienen ninguna letra que vaya hacia ningún lado de rebeldía ni de nada. En parte porque las condiciones sociales se han flexibilizado, se ha abierto, las sociedades han sido cada vez más abiertas, y no se tiene que recurrir pues a la música de protesta, ¿no? Pero independientemente de eso y de que a lo mejor después hago otros videitos ya un poco más documentados, un poco más abiertos hacia la información más clara, sí quiero decir pues que el rock sigue vivo, que no se ve para cuándo vaya a terminar. Alguien, no sé si fue Jaime Almeida o algún musicólogo mexicano, lo calificó como la nueva música clásica, al rock. Y creo que algo hay de eso porque las primeras versiones del rock tienen ya más de 60 años y se siguen escuchando y siguen gustando y se siguen bailando en las fiestas. Y jóvenes, muy jóvenes ahora, no sé, los jóvenes que hoy tienen 14, 15 años, de pronto lo he visto, ¿no? Eh, Escuchan una canción de los 50 y piensan que es una canción reciente, ¿no? Canciones de rock. Eh, el rock se abrió también a los experimentos como pocas corrientes musicales lo han hecho. Incorporó orquestaciones sinfónicas, música de conservatorio, digamos. Muchos rockeros venían del conservatorio y fueron maravillosos, ¿no? El rock progresivo, por ejemplo, que se le llamaba, pues utilizó también instrumentos novedosos como el sintetizador, como la caja de ritmos, ¿no? Cuando la electrónica empieza a meterse ya a la fabricación de instrumentos musicales, no solo los instrumentos tradicionales, sino nuevos instrumentos diferentes, el sintetizador, el melotrón, son unos de ellos, ¿no? Hicieron piezas maravillosas. Recientemente se estrenó en este país esta película de Bohemian Rhapsody, Rhapsody de Bohemia, que habla básicamente de todos los preparativos que tuvo Queen y dentro de Queen Freddie Mercury para preparar el concierto de Live Aid. Esta es otra característica del rock, ¿no? Tiene conciertos ya globales, ¿no? Fue pionero en la globalización el rock porque tanto el Live Aid como el Live Aid posterior, que se hicieron como una forma de colectar fondos en beneficio de sociedades muy, muy, muy lastimadas, particularmente africanas, y se hicieron conciertos simultáneos en muchas partes del mundo y se televisaron simultáneamente, ¿no? De tal manera que llegaron a tener, que se hablaba de 2.000 millones de espectadores, ¿no? A través de la televisión. Entonces, esta característica que tuvo el rock, que ha tenido el rock, los grandes conciertos, el Woodstock, que creo que fue el más masivo, se hablaba de que llegaron a un pequeño ranchito cercano a Nueva York de nombre Woodstock, 600.000 jóvenes, y estuvieron 3 días bajo la lluvia, en lodazales, escuchando a los mejores grupos, no estaban todos, pero casi todos los mejores grupos de los Estados Unidos y del Reino Unido. 600.000 jóvenes. Avándaro, 150.000 jóvenes. Recuerdo, y con esto terminaré, ¿no? Vuelvo a hablar de Avándaro porque, insisto, creo que hay
fue un parteaguas. Yo tenía en ese entonces, en el 71, 14 años de edad. Estaba recién salido de la secundaria, ya había entrado al bachillerato, no, estaba recién salido de la secundaria. Y mi hermano mayor, Humberto, tenía 13 años. Y él consigue boletos. Y me pregunta, ¿quieres uno? Sí, por supuesto, costaban 25 pesos en ese entonces. Era una cantidad accesible, jóvenes de clase media podíamos ahorrarlos y gastarlos sin grandes problemas. Digamos que era más caro que una función de cine, pero la función de cine de los cines de lujo era de 15 pesos en ese entonces. Entonces, 25 pesos no era tanto. Le avisamos a nuestro padre. Les he dicho que mi padre fue un hombre pionero en la educación liberal de los hijos, y mi madre también. Se lo comunicamos al jefe y el jefe nos dijo, bien duro, fíjense la dureza, dice, hijos, ustedes saben que yo nunca les he prohibido nada, porque han sido buenos muchachos y no he tenido que prohibirles nada y no es mi estilo. Tampoco hoy se los voy a prohibir, pero sí les quiero decir que me gustaría que no fueran. Y con eso nos cortó todas no las ganas, sino el ánimo de ir, ¿no? Lo dudamos mucho, lo platicamos mucho y dijimos, pues no podemos fallarle al jefe. Nos dio la explicación, dice, van a ir muchos jóvenes que son marihuanos y seguramente también va a haber alcohol y seguramente va a haber represión policíaca, porque la había habido en otros conciertos anteriores, ¿no? De grupos unitarios o festivales más pequeños, llegaban los granaderos, la policía y agarraba palos a todos, ¿no? A veces hasta los propios músicos. Entonces, la visión de mi padre es, bueno, va a haber una concentración enorme de jóvenes porque ya se hablaba, ya se sentía pues en toda la ciudad de México que eran muchos jóvenes los que querían ir. Entonces, pues, oímos el concierto a través de la transmisión que una estación de radio valiente, que se llamaba Radio Juventud, empezó a transmitir. Duramos unas horas, porque la música empezó como por ahí de las 10 de la noche, y por ahí de las 2 estaba tocando el Three Souls in My Mind, un coro improvisado que decía, marihuana, o sea, y eso era todo, pero se oía que estaba todo el público cantando junto con el Three, marihuana, y de repente se oye a Alex Lora decir, chingue su madre que no canta, y se corta la señal. ¿Qué pasó? La Secretaría de Gobernación metió la mano y dijo, no, ya, cometieron el gran error. Hablaron de una droga prohibida y dijeron una grosería por el radio. Y en ese entonces las groserías estaban prohibidas. Te suspendían el programa, te cancelaban la concesión de la estación si decías una grosería en el radio. Y bueno, y estos cuates la dijeron, se acabó la transmisión, nos tuvimos que ir a dormir imaginando cómo pudo haber sido eso, con muchas ganas de haber estado allí. Pero a partir de ahí estuvimos atentos, ¿no? Y yo recuerdo algunas reflexiones, porque vino el día siguiente la prensa, los noticieros en la televisión, prácticamente era Telesistema Mexicano, que después se convirtió en Televisa, y el Canal 11, que tenía una visión gubernamental muy lineal, muy rígida, y la radio pues tenía toda la censura encima. Entonces, por todos los medios se atacó a los jóvenes que habían estado allí, se acusó de una orgía tremenda y se escandalizó porque había habido 2 muertos. 2 muertos en un accidente automovilístico antes de llegar a Avándaro. Pero entre los jóvenes no recuerdo que se haya hablado de intoxicaciones, ni alcohólicas, ni por drogas, que haya habido violaciones. Sí hubo escenas de sexo, ¿no? Pues los jóvenes también ya se hablaba del amor libre, ¿no? Y se ejercía el amor libre, y bueno, el espacio idóneo, ¿no? Sí hubo fotografías, filmaciones que se dieron a conocer mucho tiempo después de parejas teniendo sexo, pues, si no delante de todos, pues en un rinconcito visible, ¿no? Pero no fue la gran orgía, no fue la gran destrucción, no fue la violencia que anunciaban. Y oía algún defensor de este festival
que dice, fueron 150,000 jóvenes que se reunieron y estuvieron toda la noche, sí, fumando marihuana, sí, algunos viajando en ácido o en hongos, ¿no? Sí, drogándose, sí. Y oyendo una música que para los adultos incita a la violencia y al salvajismo. Dice, pero nada más hubo 2 muertos y por un accidente automovilístico. Dice, comparemos, si este festival no hubiera sido de rock, si no hubiera sido de, por decir algo, de mambo, ¿no? Que era un ritmo musical muy bailable por los adultos, lo bailaban mucho los adultos, y que hubiera habido ron, whisky, tequila, brandy, alcohol. ¿Se imaginan 150,000 jóvenes borrachos oyendo la música que bailan los adultos? Yo no. Yo no hubiera querido estar allí. Porque no hubiéramos hablado de 20 muertos, sino de 200 muertos. Y de riñas y de intoxicaciones severas. Creo que esta frase fue de las defensas que a mí me marcaron y que digo, híjole, después vinieron otros hallazgos, ¿no? Por el lado de las drogas, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud diferencia las drogas duras de las drogas blandas, esto también en los 80s, principios de los 80s, pues queda muy claro, ¿no? O sea, tal vez la droga más dura sea el alcohol, ¿no? Porque es la que te causa adicción, sí, te hace mucho daño, sí, y te pone bien loco, ¿no? Loquísimo. Te puede borrar la memoria, te puede alterar todo lo que tú eres, ¿no? Y si la comparas con la marihuana, pues que pues sí tiene cierto nivel de adictividad, sí te hace adicto, si la fumas en demasía, pero si no, no te hace adicto, no es tan grande su capacidad adictiva. No te pone tan loco como el alcohol. Si te pasoneas fuerte con marihuana, lo peor es que te puedes dormir, quedar dormido. Te da hambre. Tiende a relajarte en lugar de acelerarte. Y finalmente, es mucho menos dañina que el tabaco, que el alcohol, que la cocaína. Es decir, los 3 factores, comparando los marihuanos a los borrachos, pues evidentemente el borracho la lleva peor. Se pone más loco, le hace más daño y es una sustancia que te genera más adictividad que la propia marihuana. Y esto, pues me empezó a quedar claro cuando este joven dice, si hubieran sido 150,000 borrachos que se reúnen a bailar su música, eso hubiera terminado en un verdadero acabose, ¿no? En cambio, Avándaro pasó a la historia, la verdad, entre los jóvenes, con mucho más gloria que pena. Y a partir de ahí, el rock mexicano sí se hizo un rock en español y creo que fue altamente saludable, sobre todo cuando se fusiona con la música latinoamericana, la música revolucionaria. Y creo que son expresiones maravillosas que me gustan mucho. En fin, espero que esto sea del agrado de el buen Héctor, mi yerno, que fue quien me pidió este tema. Y estoy abierto a escuchar sugerencias de temas y a lo mejor los toco en estos programas. Nos vemos pronto.